Hermanos, amigos que nos visitan en esta tarde, que el Señor les bendiga, sean todos bienvenidos. Yo sé que andamos algunos cansados, ¿verdad? Algunos trabajan durante el día, algunos otros no trabajamos, pero a veces nos gusta irnos a pasear, ¿verdad? Andamos cansados, pero hay que recordar algo muy importante, ¿verdad? Que el escritor en Eclesiastés, ¿verdad? El hijo de David, hablaba en cuanto al tiempo, en el capítulo 3. Decía que hay tiempo para todo. Y esto lo hablaba el escritor de las cosas del mundo, ¿verdad? Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para pensar, tiempo para bailar, dice ahí. Y esto les digo, cosas del mundo. Mas sin embargo, el escritor, el hijo de David, dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que las cosas del mundo es vanidad, hermanos, pero el tiempo para Dios es lo valioso. En este momento es tiempo para Dios. Hay que quitar todo aquel pensamiento, ¿verdad?, que haya en nuestra mente. El cansancio hay que tratar de dominarlo, porque sabemos que ahorita anda el enano, ¿verdad? Decía el hermano Bet. Dice que hay un enano que se sienta arriba de nosotros y nos echa azufre para estar durmiéndonos. Hay que quitar ese enano de arriba de nosotros y poner la mente en claro y claramente poner atención a lo que Dios nos va a decir y nos va a hablar por medio de su palabra en esta tarde. Iniciamos un estudio en el cual estamos hablando acerca del esquema de redención. Esquema de redención, solamente dar un repaso porque tenemos algunos visitantes con nosotros, hermanos. Esquema de redención, lo que es esquema de redención, es aquello que nos deja saber lo que la Biblia incluye y lo que la Biblia omite, ¿verdad? Es lo que Dios quiere que conozcamos con el único propósito de ser redimidos a Él, con el único propósito que el hombre regrese a Él. Lo que tenemos en la Biblia, esto es solamente lo que Dios quería y quiere que nosotros sepamos, ¿verdad? Ya más allá de esto, Deuteronomio 29:29, ¿verdad? Porque las cosas secretas pertenecen, ¿a quién? A Jehová, pertenecen a Dios. Y las que tenemos ahorita son para nosotros y para nuestros hijos. El esquema de redención, hermanos, es aquello que está ordenado por Dios con el propósito, ¿verdad?, de redimir al hombre de nuevo a Él. Recuerden, esto es el plan de Dios con el propósito de redimir al hombre a Él. Y vamos a iniciar hablando en cuanto a ello. El plan, hermanos, ya hemos hablado algunas cosas del plan de redención, pero me gustaría iniciar, ¿verdad?, donde iniciamos hace unos domingos, y es el plan desde Adán hasta el diluvio. Todo lo que tenemos en la Biblia escrito, hermanos, tiene un plan. Y este es el plan divino de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Ok, aquí está, ¿verdad?, lo clave del plan divino de Dios. Aquí está la clave, ¿verdad?, hablando. Aquí nos habla que Dios, nuestro Padre, ¿verdad?, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. O sea, todo esto es un plan, que en el cual el versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del ¿qué? Del mundo. Y no está hablando, hermanos, individualmente a cada persona. Está hablando a la iglesia. La iglesia, por medio de Cristo, ya la iglesia estaba en el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo. Para todo aquel que estemos y seamos parte de la iglesia, vengamos a ser como, ahí dice, santos y sin mancha.
santos y sin mancha. Es un plan divino de Dios. La Biblia está basada en este plan. Y vamos a iniciar viendo, hermanos y amigos, el plan desde Adán hasta el diluvio. Y este es un plan en el cual se va a extender, hermanos. No es algo que se va a poner en un día, 2 días, se va a extender para entender algo muy importante. Muchas personas tienen en su mente que Cristo es plan B de Dios. Pero Cristo no es plan B, es plan A. Plan A de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo conforme vamos viendo la Biblia. Adán y Eva. Adán y Eva fueron creados para servir a Dios en el huerto que Él preparó. Si ustedes recuerdan, ahí en Génesis, vamos a iniciar en Génesis, vamos a ir viendo los puntos que la Biblia nos va dando, resaltando el esquema de redención, ¿verdad? Génesis capítulo 1, y vamos a leer el versículo, tiene el 27 ahí, pero vamos a leer el versículo 26. Si alguien gusta leer versículo 26 y 27. Y ahorita vamos a ir detalladamente en estos versículos. Ahí está. Aquí viene el principio de la creación. Vemos que Dios creó toda la tierra, Dios creó todos los vegetales, frutas, todo lo que podamos ver alrededor, animales de toda clase, pero aquí viene lo importante, esto es lo importante de la creación de Dios. Aquí vemos el versículo 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos. Cuando habla hagamos, hermanos, está hablando con Cristo y con el Espíritu Santo. Está la deidad, la divinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Hagamos. Aquí viene la clave también. Hagamos al hombre a nuestra imagen. No está hablando físicamente. Está hablando ¿cómo? Espiritual. O sea que cuando el hombre fue creado sin pecado. Sin maldad. Fue creado sin maldad. ¿Ok? Aquí vemos la creación de Dios, Adán y Eva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el versículo 27 nos dice, y creó Dios, ¿a quién? Al hombre a su imagen nuevamente. A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Aquí estamos viendo la palabra Elohim, ¿verdad? Deidad, divinidad. A la imagen de Dios lo crió. Y luego dice, varón y varón crió. Hembra y hembra crió. ¿Qué creó? Ok. Varón y hembra. Ok. Aquí está. Aquí refuta cualquier otra cosa que podamos decir en este mundo, ¿verdad? Pues Dios me crió con físico de hombre, pero mi mente es de mujer. No, señor. Dios en el principio creó varón y hembra. Varón y hembra. Y ahorita vamos a ir viendo cosas más adelante. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. Ok, aquí está. Moisés, ¿verdad? Inspirado por Dios, escribe en el principio la creación del hombre, varón y hembra, pero vemos que más adelante, claramente sabemos que la Biblia no estaba escrita en capítulo 2, versículo 1, ¿verdad? Es solamente un escrito. Entonces, aquí más adelante, Moisés escribe y dice claramente que Jehová formó al hombre ¿de qué? Del polvo de la tierra. Ahora nos está diciendo
claramente cómo fue el trabajo de Dios. El trabajo de Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Le dio qué? Espíritu, le dio el alma, ¿verdad? El alma para vivir. Ok, ahora viene aquí lo importante de lo que estamos hablando. Adán y Eva fueron creados para servir a Dios en el huerto que Él les preparó. Dice el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Ok, algo muy importante. ¿A quién hizo Dios primero? Al hombre, ¿verdad? ¿Cómo sabemos esto? Bueno, versículo 18 de ese mismo capítulo dice, ¿qué dice? Ahí está. Y vio Jehová Dios, ya después que Él hizo el hombre, ¿verdad? Primeramente tenía el trabajo, ¿verdad? El lugar donde iba a vivir. Hizo el hombre ya tenía trabajo y hogar. Ahorita el hombre no tiene trabajo ni hogar, ¿verdad? En estos tiempos. Pero aquí tenía el hombre trabajo y hogar. Y luego después viene su mujer, la ayuda idónea. Alguien que iba a ir de la mano con él, ¿verdad? A la par. Entonces, aquí estamos viendo cómo crió Dios a los dos y los crió y los puso en el huerto del Edén y los puso, dice de ahí, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Ok? Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que hiciera ¿qué? Para que estuviera bajo de un árbol tomando ahí sombra. Para que labrara y lo guardase. Desde el principio el trabajo iba a ser, hermanos. El hombre y la mujer iban a trabajar desde el principio en este huerto. La diferencia es que no había cansancio, ni sufrimiento, ni dolor, como hay ahorita a causa del pecado. Pero trabajar, Dios siempre quiere que trabaje el hombre y la mujer. Los ángeles, ¿qué hacen? Le cantan, le adoran, todo el tiempo están trabajando. Eso que decimos, no, pues por culpa de Adán y Eva ahora tenemos que trabajar. No. Desde el principio vemos este trabajo. Adán y Eva fueron creados para servir a Dios en el huerto que les preparó. Ahí había un propósito. Les dijo, aquí está esto para ustedes. Le explica al hombre, ¿verdad? Aquí está esto para ti, aquí está esto, aquí está tu ayuda idónea. ¿Ok? Y los puso allí para que lo labraran, para trabajar. ¿Ok? Vemos también, hermanos y amigos, que Dios planeó que ellos multiplicaran la tierra y que tomaran control de todo lo que Dios había creado. Ahí versículo 28 del capítulo 1 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Y luego fíjese lo importante de esto, desde el principio cuando hizo Dios toda la creación. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era ¿qué? Era bueno, dice, era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Ok? Aquí viene el inicio. Aquí viene el inicio de la creación, Adán y Eva. Ahora sí viene lo que pasaría en este plan de Dios, ¿verdad? En este plan de Dios. Adán y Eva pecaron y como resultado entró la maldad al mundo. ¿Ok?
Vamos a seguir viendo lo que dice Génesis, ¿verdad? Génesis capítulo 2, versículo 16. Ellos desobedecieron y quebrantaron el pacto que Dios había hecho con ellos. Versículo 16 del capítulo 2 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué le dijo? De todo árbol del huerto podrás comer. Aquí viene el mandamiento, ¿verdad? Aquí viene la prueba para Adán y Eva. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿comerás? Dice, no comerás. Y les está diciendo por qué. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Aquí vemos claramente la acción que Dios les estaba dando que no hicieran y la acción que les estaba dando que hicieran. ¿Que este mismo Dios no es el Dios de ahorita que nos dice lo mismo por medio de la Biblia? ¿Qué no nos dice ahorita, hoy en día, al hombre lo mismo? Esto es lo que tienen que hacer y esto es lo que no van a hacer. Es lo mismo, ¿verdad? Aquí nos está diciendo que Dios nos está dando una sombra, hermanos. Hay que ponernos esto en mente y es lo que vamos a ir viendo. Aquí está iniciando con una sombra de lo que habría de venir. Es una sombra de lo que ha de venir. Esto es el trabajo, ¿verdad? Este es el plan de Dios. Viendo Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, vemos lo que estamos hablando. Adán y Eva pecaron y como resultado entró la maldad al mundo. Capítulo 3, versículo 1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿ok? Por eso la serpiente era astuta. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si vemos ahí versículo 16, capítulo 2, ¿qué le dijo Dios? De todo árbol del huerto podrás comer. Aquí está hablando Satanás, ¿y qué está haciendo con Eva? Con la palabra de Dios, ¿qué la está haciendo? La está manipulando. La está manipulando. Mas sin embargo, fíjese, el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Eva entendió. Fíjese, hermanos. Pongamos atención. Satanás está tratando de manipular la palabra, pero Eva le dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Ok? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis para que no muriráis. Eva sabía, entendía. Esto nos deja saber, hermanos, que Dios desde el principio le dio a la humanidad un libre albedrío, entendimiento. Dios no hizo monos, sino que desde un principio el humano tiene entendimiento, razonamiento. Aquí vemos que Eva sabía, ella conocía lo que Dios había dicho, ella sabía que Dios le había dicho a Adán. Si ustedes se fijan, Dios le dijo a Adán y Adán le dijo a Eva. Es como está aquí la escala. Desde el principio, Dios le dijo a Adán, Adán le dijo a Eva. ¿Verdad? De todo árbol podemos comer, menos de este y este árbol. Ya sabía Eva. Ahora vamos a ver por qué dice aquí que la serpiente era astuta. Entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vamos a ver si no es sombra de lo que está pasando hoy en día, hermano. El cristiano, cuando venimos a ser cristianos, entendemos ya más claramente la palabra de Dios, ¿verdad? Ya entendemos más claramente, porque cuando no somos cristianos, todavía falta que nos expliquen, nos enseñen correctamente, ¿verdad? El evangelio, que se nos hable. Pero aquí vamos a los cristianos. Ya entendemos lo que Dios nos ha dicho en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Pero Satanás a hoy en día nos dice, no vayas a la iglesia, hombre, no pasa nada.
no pasa nada. ¿Y sabe quién es Satanás? Satanás está trabajando es uno mismo, hermanos. Uno se pone en la mente cosas, ¿verdad? Si no voy, no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué le dice Satanás a Eva? No moriréis. Que diciendo, no te va a pasar nada. Si no, dice aquí, que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Ok? Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Sombra de lo porvenir, hermanos. Aquí estamos viendo el plan divino de Dios trabajar. Satanás trabaja de igual manera desde el principio como lo trabaja hoy. Dios es el mismo desde el principio como lo es hoy. Vemos cómo el hombre pecó y hoy el hombre sigue pecando. Sigue pecando, ¿verdad? Porque Satanás es astuto. Es astuto. El resultado, hermanos, vemos que del pecado fue que ellos obtuvieron la maldad. Génesis capítulo 2, versículo 17, si ustedes van, les dice ahí, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Ok? Ciertamente moriráis. Regresemos al capítulo 3, versículo 7 en adelante, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué? Desnudos. Antes de eso, hermanos, no había maldad en ellos. No había maldad en ellos. Dios los crió a imagen de ¿quién? De Dios. El pecado no puede estar con Dios. Dios no acepta el pecado. La luz y las tinieblas no van de la mano. Aquí vemos esto, ¿verdad? Que dice, vieron que estaban desnudos, dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí se dieron ellos cuenta que habían cometido ¿qué? Pecado. Y pecado, recuerdan, pecado, la Biblia nos dice, primera de Juan capítulo 3 y 4, es infracción de la ley. Ellos sabían que habían quebrantado el mandamiento de Dios. Y luego dice el versículo 9, mas Jehová, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esto no quiere decir que Dios no sabía dónde estaba, sino que Dios siempre le da la oportunidad al hombre, ¿verdad?, de responder a él, de darle cuentas. ¿Dónde estás tú? Y luego le dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comeses? ¿Acaso Dios no sabía que habían comido de ese árbol? Sí, pero aquí estamos viendo, Dios le da la oportunidad de ¿qué? De responder, de tomar esa decisión y responder por sus actos. Hoy en día es lo mismo, hermanos. Hoy en día es lo mismo, Dios nos da la oportunidad a nosotros. Aquellos cristianos, ¿verdad?, que dejamos que Satanás nos envuelva, que nos envuelva y estemos jugando al cristianismo. ¿Ustedes creen que Dios no se da cuenta de eso? A veces nos mentimos nosotros mismos. A veces nos mentimos nosotros mismos y decimos, no va a pasar nada, porque Satanás está trabajando. Pero Dios sabe, Dios entiende, Dios conoce. Versículo 22, de ahí mismo, dice, y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, la deidad, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El hombre fue echado fuera ¿de qué? Del Edén, del jardín del Edén, ¿verdad? Del jardín del huerto. ¿Por qué? A causa de la desobediencia, a causa del pecado. Adán y Eva pecaron y como resultado entró esta maldad.
Es la maldad en la cual nosotros conocemos. Continuamos adelante, hermanos. No sé si hay algún comentario en cuanto a lo que hemos visto. Claramente no vamos a leer todo Génesis, vamos a ir viendo lo que es el esquema de redención, ¿verdad? Lo que el propósito de Dios hasta ahorita 2016. Iba a decir mayo, pero estamos en abril. Hasta abril, ¿verdad? 2016. El plan divino de Dios. Aquí vemos, hermanos, que el pecado de Adán afectó a toda la humanidad y trajo la necesidad de un Salvador. Este es el plan divino de Dios. Aquí va trabajando, ¿verdad? Aquí va trabajando. ¿Recuerdan lo que vimos en Efesios 3 y 4? El 4 dice, todo esto en Cristo fue escogido por Dios, estoy parafraseando, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha. Dios quiere que nosotros regresemos a ser el hombre que Él crió en el principio, a su imagen, apartados del pecado, apartados del mal. Ese es el propósito de Dios, para que nosotros podamos ir nuevamente a Él. Este es el plan de Dios. El pecado, hermanos, de Adán y Eva causó la separación de Dios. El escritor, ¿verdad? El profeta Isaías, si vamos ahí a Isaías, capítulo 59. Isaías capítulo 59, versículo 1 y 2. Aquí vemos que está hablando claramente, ¿verdad? El profeta Isaías está escribiendo a causa del pueblo rebelde. Había una rebeldía en el pueblo, pero hay algo muy importante que Isaías está diciendo aquí en cuanto a Dios y el hombre y Dios y el pecado, ¿verdad? Versículo 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Jehová todavía está dispuesto ¿a qué? A salvar. No se ha cortado la mano, ¿verdad? Para salvar. Ni se ha agravado su oído para oír. ¿A quién? Al que quiere ir con Él, al que quiere estar con Él. Aquí viene el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios y el pecado no pueden estar juntos. Dios no escucha al pecador. Hermano, ¿por qué dice eso? Yo no lo digo. La Biblia lo dice. Aquí es Isaías, está la antigua ley, pero vamos a Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice aquí la escritura, ¿verdad? Y sabemos que Dios oye o no oye. Y sabemos que Dios no oye ¿a quién? Ok, ¿no es lo mismo que está diciendo el profeta Isaías al pueblo rebelde? Sabemos que Dios, la separación, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero, aquí está, lo mismo que dijo Isaías en el 59:1. No se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni para oír. Aquí está. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿a ese qué hace? Oye. A ese oye. Todo aquel, hermanos, el perdido, aquel que quiere venir a Cristo, quiere venir a Dios, oye. ¿Ustedes recuerdan Cornelio? Hechos capítulo 10. ¿Cornelio ya era cristiano cuando lo oyó Dios? No, pero Dios... Y la sinceridad. Él conoce al que lo quiere buscar en verdad y Él pone los medios, ¿para qué? Para redimirlo, hermanos. Aquí vemos, Dios y el pecado no van de la mano. Y si nosotros como cristianos estamos practicando el pecado, hay una separación entre nosotros y Dios. Hay una separación. Porque Dios se voltea, le da la espalda al pecado. Él no oye al pecador. Pero sí oye, aquí dice Juan, ¿verdad? Al que hace su voluntad,
a ese oye. Si vamos ahí, lo que dice el apóstol Pedro también, en la primera carta de Pedro, nuevamente aquí, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre ¿quién? Los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, las oraciones de los justos. Pero, otra vez el pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen, ¿qué cosa? El mal. Aquí vemos que el pecado de Adán, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva afectó a toda la humanidad. A toda la humanidad y trajo la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Apartó al hombre de Dios. Apartó al hombre de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, ¿qué les dice Pablo ahí? ¿Qué les habla ahí Pablo? Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron. El hombre es pecador. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solamente el que verdad quiere buscarlo y hacer su voluntad es aquel que es redimido. Allí, esto lo estamos viendo ¿para qué? Para entender, hermanos, que la maldad tomó, ¿verdad? El pecado tomó su efecto en ese principio y separó al hombre de Dios. Su pecado también podemos ver que causó la muerte física a toda la humanidad. A toda la humanidad causó la muerte física. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿qué pasó? Y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Estamos viendo, ¿verdad? Aquí la función del pecado, la función de Satanás, ¿verdad? Satanás está funcionando aquí su maldad, aquella maldad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque claramente sabemos que Satanás, Dios tiene preparado un lugar para Satanás y sus ángeles. Pero Satanás no se quiere ir solo. Satanás se está tratando de llevar a todo aquel que quiere ir con él. Que quiere ir con él. ¿Sabe por qué digo que quiere? Porque sabemos qué es el mal. Y si lo hacemos como quiera, queremos ir con él. Queremos ir con él. Entonces, aquí vemos que la muerte entra, la muerte física, pero también como cristianos puede venir la muerte espiritual. Espiritual también. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Aquí vamos a ver ahorita Pablo escribiendo también a los Corintios, a la carta a los Corintios, hablando ya del Salvador, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22, dice el apóstol Pablo ahí claramente, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ahí está, también por un hombre, ¿qué cosa? La resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El plan divino de Dios desde antes de la creación del mundo. Dios, hermanos, da esta primer señal que estamos viendo nosotros que el apóstol Pablo está hablando. Da esta primer señal de su plan divino de salvación y la destrucción de Satanás después de que el hombre, ¿verdad?, vino a pecar. Cuando digo el hombre, estamos hablando claramente hombre y mujer, ¿verdad? Vino a pecar, el versículo 3, capítulo 3, versículo 15, le dice ahí
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Claramente estamos hablando de la simiente, aquella simiente, la descendencia espiritual de Satanás, aquellos que Satanás va a usar para querer ser tropiezo para el plan divino de Dios, y está hablando claramente de la simiente que es, ¿quién? Cristo. La simiente es Cristo. Satanás le hirió. ¿Por qué? Porque Cristo sufrió hasta llegar a la cruz. Pero ¿qué creen? Lo que dice ahí, Cristo le dio a Satanás duro. ¿Por qué? Porque sí, Cristo murió, pero Cristo fue resucitado. Ahí está el golpe fuerte para Satanás. Ahí está el fuerte para Satanás. Allí está el inicio, hermanos, del Salvador. Aquí empezamos a ver desde Génesis capítulo 3, versículo 15, empezamos a ver el plan divino de Dios, que es Cristo. Cristo. El tiempo se ha acabado, hermanos, se fue rápido, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta, comentario hasta aquí. Dice, hermano, se fue rápido para usted, pero nosotros estamos bien cansados. Si no, hermanos, si no tenemos ninguna pregunta o comentario.